Bueno, pues como les veníamos anunciando, tenemos en nuestro estudio en Es la Mañana de Málaga, en esta programación matinal y local, pues a Carlos Chinchilla, que es el concejal es uno de los concejales del grupo municipal de Vox en Rincón de la Victoria. Así que los saludamos ya. Muy buenas tardes, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, Enrique. Acércate al micro, que así te Perfecto. escuchamos mejor. Yo tengo un timbre de voz alto y he preferido dejarlo. Nada, si no es que si no, no te coge el sonido. Bueno, pues vamos a hablar esta mañana con Carlos Chinchilla, ya les decía, el concejal de Vox en Rincón de la Victoria. Vamos a hablar con él de diversos asuntos, que puede ser pues bueno, la refinanciación de la deuda municipal, también podemos hablar de impuestos y también vamos a hablar, sobre todo, vamos a empezar hablando de la zona de bajas emisiones, que se va a incorporar finalmente a Rincón de la Victoria y bueno, pues parece ser que va a llegar a final de año. Eso es la previsión que tiene el ayuntamiento, aunque bueno, todos los ayuntamientos dicen va a llegar en tal época y al final acaba llegando más tarde. Es lo típico que pasa. Esperemos que se acabe demorando y que nunca sea implantada, pero me temo que así será. La zona de bajas emisiones pues es un ejemplo muy claro de cómo esas políticas verdes, absurdas, de la Agenda 2030 tienen su impacto en el día a día de los ciudadanos, en cosas tan del día a día como limitar la libre circulación. También en el municipio tenemos ahora una nueva tasa de basura, ¿no?, que viene de todas estas leyes ideológicas de la Agenda 2030 que luego tienen de buen amigo, de buen aliado a Pedro Sánchez, que le echa el muerto, ¿no?, a los ayuntamientos. La zona de bajas emisiones, pues como hemos comentado ya muchas veces, Enrique, es una medida ante todo clasista, una medida que discrimina entre ciudadanos de primera y segunda categoría en función del poder adquisitivo que tengan esos ciudadanos para poder adquirir un vehículo de bajas emisiones. Bueno, de supuestas bajas emisiones, porque tampoco el sistema de etiquetado está bien hecho. Eso, si quieres, ahora lo comentamos, pero continúa. Cuando un vehículo pasa la ITV, ya está, ya tiene el permiso para circular, ya debería, no tiene que salir ninguna ley que es inocua, que no tiene régimen sancionador, que no nos obliga a esta zona de bajas emisiones, porque esto es sobre la ley de transición energética y cambio climático, que lleva 10 ítems, 10 ideas principales para luchar contra la contaminación, que a mí me gustaría ver algún estudio que hable de la calidad de aire en Rincón de la Victoria, no un pueblo costero. Y esa calidad del aire que tenemos pues pasa en otros pueblos costeros, como por ejemplo en Torremolinos y otros tantos, que hace que esa zona de bajas emisiones pues sea un disparate. Esa ley no obliga a implantar la zona de bajas emisiones, lleva 10 ítems principales y uno de ellos, por ejemplo, es que tengamos un mejor transporte público. Eso no lo vemos. Sin embargo, aquí nos centramos en la zona de bajas emisiones. ¿Por qué? Porque a nuestro entender obedece a una voracidad recaudatoria, que en el municipio de Rincón de la Victoria ya estamos acostumbrados porque tenemos una fiscalidad difícil de digerir. Tú sabes que las multas que se vayan a recaudar por la zona de bajas emisiones, por entrar con vehículos que supuestamente no están autorizados, ¿no? Para entrar, eso se contempla en el presupuesto. Es decir, en vez de dejarlo como algo variable, que bueno, pues a lo mejor para pagar cosas fuera de presupuesto que pueda ocurrir, ¿no? Facturas fuera de presupuesto, nada, se incluye para hacer, digamos, el presupuesto, digamos, previsto. O sea, es una cosa que yo no puedo entender. Además, es como, de alguna manera, con ello estás queriendo decir que bueno, que hay que multar. Que hay que multar y que hay que recaudar mediante multas, cuando eso no debería ser así. No, efectivamente. Yo en el debate de presupuesto hice esa pregunta, porque viene un apartado que es de multa, pero en nuestro caso no se especifica. Y yo hice esa pregunta en salón de pleno y no tuve respuesta. Desde luego que está contemplado, sobre todo si el ayuntamiento prevé tener implantada esta zona de bajas emisiones a final de año. Esta medida, pues bueno, lo que comentamos, lo que va a hacer es discriminar entre ciudadanos, porque es que al final cuando un coche pasa la ITV, pues ya tiene el permiso para circular correctamente, no tiene que salir ninguna ley. Los gases más contaminantes, o sea, los más peligrosos, el monóxido de carbono, el CO, ese es el que tú te metes en un garaje lleno de CO y te mueres, es una muerte silenciosa,
pero ese es el más peligroso. Luego, bueno, hay otros que son partículas y también óxidos de nitrógeno, pero eso no se comprueban ni en la ITV y luego aparte tampoco es lo que se está teniendo en cuenta, digamos, para catalogar a los vehículos. O sea, no se está teniendo en cuenta lo que emiten digamos, de esas emisiones que sí que es verdad que son dañinas para la salud. No se tiene en cuenta eso. Se tiene en cuenta simplemente la edad del vehículo o simplemente el tipo de tecnología que usa. En el momento que un motor de combustión tiene el más mínimo apoyo eléctrico, aunque sea mínimo, es decir, aunque el motor de combustión gaste 20 litros a los 100, que eso ocurre, se le da por a lo mejor una etiqueta eco. Y tu de ecológico tiene poco. Es algo que no tiene ninguna evidencia científica, ningún informe que lo pueda sustentar. Y al final, pues... Además, vemos vehículos diésel, que tampoco son tan contaminantes como los progres dicen, porque además tienen unos sistemas anticontaminación muy complejos y muy potentes. Bueno, pues a saber, filtros de partículas, inyección de urea, conocido como AdBlue, es decir, los diésel tienen un sistema de escape carísimo para precisamente que esas emisiones de partículas y dióxido de nitrógeno que son peligrosos para la salud sean muy pequeños o prácticamente sean igual a cero en la homologación, que luego es verdad que siempre va a haber un poco, pero no tiene nada que ver los diésel modernos, por ejemplo, con los diésel de hace 20 años, por ejemplo, no tienen nada que ver, pero es que no se tiene en cuenta, ya digo, no se tiene en cuenta en la homologación del vehículo, lo que arroja, digamos, esos datos están en la homologación y eso no se tiene en cuenta. Y te puedes coger tú un utilitario pues de hace 20 años que, sin embargo, sea menos contaminante, digamos, para la salud. Tú te puedes coger un utilitario con motor pequeño y además que es un motor de gasolina a lo mejor y eso pues no es un vehículo contaminante. Gasta poco, con lo cual contamina poco. Ni emite de ese tipo de partículas, emite muy poquito también. Entonces, se da cuenta uno de que esto se hace con brocha gorda y al final se hace, pues para lo que se hace, pues para ponerse la medallita de ecosostenibles. De muy progre, de que vamos a salvar el planeta y no hablamos de la contaminación de China o de Taiwán. Ni tampoco hablamos de lo que significan las baterías de los vehículos híbridos o sobre todo eléctricos, que a la hora de reciclarlos, bueno, pues ¿dónde vas a meter tú todo eso cuando cada coche eléctrico vaya pidiendo un cambio de batería o cuando se vaya a desguazar? Es que eso también es contaminante y muy contaminante además. Es más, la propia fabricación del vehículo eléctrico contamina mucho más también que un vehículo de gasolina. Es verdad que luego, pues a la hora de andar, bueno, pues digamos que se acaban equiparando o acaba superando el eléctrico, pero eso siempre y cuando se va superando, digamos, en menor contaminación, siempre y cuando se alimente de energía 100% renovable, lo cual no es así. Es decir, claro, la energía que consume un vehículo eléctrico no es 100% renovable. Hay que generarla con gas natural, etcétera. Esto ocurre, como en otros tantos asuntos, cuando la ideología se antepone a la razón. Yo estoy seguro que habrá cargos públicos del Partido Popular que estén en contra de esta tontería, porque al final Partido Popular, Partido Socialista, son todos seguidores de la Agenda 2030 y están obligados a implantar este tipo de decisiones. Y al final los perjudicados de todo este disparate, te comentaba también que lo vamos a ver de una manera en el día a día con la tasa de basura, el tasazo de basura. Al final los perjudicados con todas estas políticas globalistas de la Agenda 2030 son todos los vecinos. Todas estas políticas tienen su traslado a pie de calle. Yo creo que la ejecución técnica encima, el objetivo que persiguen no lo consiguen. Ese es el tema también. Y luego hablabas tú, tenías toda la razón, de que claro, vamos a ver el estudio bueno, el estudio ha quedado aprobado, ¿no? El estudio yo no lo he visto todavía, no sé si lo has podido revisar tú, no te habrás dado tampoco mucho tiempo a analizarlo entero, pero el estudio contempla, por ejemplo, mediciones de contaminación en Rincón de la Victoria. Nada, no lo contempla. El artículo lo que contempla es una medida a corto plazo que se permite los vehículos de etiqueta C y luego a largo plazo que solamente etiqueta 0 y eco. Bueno, no hemos hablado, por supuesto, se va a implantar en la zona comercial del municipio. Sí, vamos a decirle a nuestros oyentes cuál es la zona precisamente, en qué entorno va a estar esa zona de baja de emisiones. Precisamente va a estar en el entorno de la Plaza de la Constitución, entre la calle La Corta, Avenida Virgen de la Candelaria y Avenida del Mediterráneo. Y bueno, pues dicen que no se incluirá ninguna de esas vías perimetrales, pero al menos en esta etapa inicial, pero va a ser en ese entorno. Bueno, zona comercial. Pues va a perjudicar precisamente al comercio. Al comercio y Rincón de la Victoria. Bueno, la hostelería de Rincón de la Victoria vive mucho del turismo, de los visitantes que tenemos los fines de semana, que van a ser perjudicados también por esta medida. Se podría implantar esta zona de bajas emisiones en zonas ya peatonalizadas, como se ha hecho, por ejemplo, en Fuengirola,
se podría implantar en otra zona que no afecte tanto al comercio, que no vaya a afectarle a En los Marbella, por hosteleros del ejemplo, municipio y que también, luego... en Marbella también se ha, digamos, se ha puesto la zona de baja de emisiones en una zona que ya estaba semipeatonalizada Claro. y que además era el acceso, digamos, solamente era para residentes que son también excepcionados, ¿no? De tener cualquier tipo de vehículo, pues simplemente para entrar a su garaje, con lo cual prácticamente no afecta en nada, ¿no? Hay una calle concreta y tal, pero prácticamente nada, ¿no? Que de eso se trata, ya que la pones, por lo menos que no afecte. Sí, nosotros lo vamos a estudiar bien con detenimiento para que afecte lo menos posible. Los presupuestos, una de las alegaciones que llevábamos era dejar sin efecto el resto de la legislatura, que no se multara después de implantar la zona de bajas emisiones. No ha sido posible, pero bueno, vamos a estudiarlo bien, vamos a llevar iniciativas para que al menos afecte lo menos posible, a ver si podemos conseguir que algunas de estas calles no estén dentro de esa pretendida zona de bajas emisiones. Sobre todo por informar a nuestros oyentes, porque además no solamente va a afectar a los vecinos de Rincón, sino también de cualquiera, por ejemplo, que vive en Málaga que frecuenta bastante Rincón, porque por la cercanía. Bueno, comentabas que se hablaba de que en principio, bueno, pues fueran prohibidos los coches sin etiquetas, ¿no? Para circular por esa zona de baja de emisiones, y los coches con etiqueta B. Y sin embargo, los de etiqueta C, eco o cero, pudieran acceder. Exactamente. Bien, dices que eso es en una fase inicial. Sí, en una fase inicial. El informe ya contempla... El informe ya contempla eso, y hay una fase posterior, más a largo plazo. Pasa que no dice un horizonte temporal, no viene el año, se especifica. Se dice a largo plazo que solamente será etiqueta cero. Entonces, solo etiqueta cero. Eco y cero. Eco y cero. Eco y cero. Bueno, pues por dar un dato a nuestros oyentes, solamente el 1,2, Sí, 1,3%, móvil, 1,5 aproximadamente, depende, porque yo tengo la estadística de verano del 23 o del 23 me parece que era un 1,21%, no habrá crecido gran cosa. Es decir, no estará por debajo del 2%. Solo el 2% de los vehículos en la provincia de Málaga del parque móvil tiene etiqueta cero o eco. Claro. ¿Y el resto qué? Son ciudades para ricos entonces, ¿no? Porque al final volvemos al inicio. Son las personas que tienen un gran poder adquisitivo que pueden adquirir ese tipo de vehículos. A ver, es verdad que hay vehículos eco que, bueno, pues que no son tampoco de ricos, pero no son baratos tampoco, verás. No son baratos. Estamos hablando de coches que van a empezar por alrededor de los 25.000 euros en adelante. Y eso no es garantizar el acceso a la movilidad. Desde luego uno debería poderse comprar coches pues por alrededor de unos 15.000 euros. Gracias a estas políticas, los fabricantes han tenido que meter en la locura de hacer líneas de desarrollo paralelo entre motores de combustión, motores eléctricos, y por eso tenemos los coches tan encarecidos. Muy poquitos coches valen 15.000 o un poco más de 15.000 euros. Muy pocos, muy concretos, muy baratos. Claro. Es decir, marcas muy concretas, coches, modelos muy concretos. Hay un par en todo el mercado, ¿no? No hay mucho donde elegir. Y sin embargo, claro, de por sí quieren pues implantar estas medidas que al final lo que conllevan es limitar las libertades, o sea, limitar el tráfico de personas. Es decir, que la persona es contrario a la Constitución. Es decir, hemos dicho en primer lugar que la ley de cambio climático no obliga a esta zona de bajas emisiones. Pero ya barriendo para casa, es que es inconstitucional. Es que está en contra de la Constitución esta zona de baja. Limitar la libertad de movimientos. Tú no puedes limitar la libertad de movimiento basándote en estas chorradas de la Agenda 2030, porque es que no hay ningún estudio científico serio que avale esto. ¿Tiene mala calidad del aire Rincón de la Victoria? No, por supuesto. Seguro que no, porque además es una ciudad de costa, que esa es otra. Y Torremolinos tampoco, y Marbella tampoco. Las ciudades de costa no tienen el problema de las ciudades de interior muy pobladas. Es decir, no tienen el mismo problema. Pero es que la norma o lo que sea, porque yo pienso que no es obligatorio poner la zona de bajas emisiones, es una recomendación efectivamente de la Unión Europea, pero bueno, la recomendación dice que son municipios a partir de 50.000 habitantes. Muy bien, pero ya está. Es decir, ¿será lo mismo un municipio de 50.000 habitantes, como el caso de Rincón de la Victoria, que son 52.000? ¿Que uno de interior? ¿Será lo mismo en calidad del aire? No, bueno, aquí no es lo mismo. Aquí la excusa que da también el equipo de gobierno cuando se le pilla con todas estas cosas, que bueno, es que gracias a esto podemos acceder a una subvención. Si accedemos a esa subvención, en cualquier caso, no llega al coste total de la implantación de la zona de bajas emisiones, que son cerca de los 2 millones de euros. No, entonces, lo interesante para los ayuntamientos que les gusta recaudar es lo que viene después. Claro, pero eso no lo van a decir, evidentemente, las multas. Lo van a poner en el presupuesto
esto Claro, seguro. claro, y luego con zona azul para que tú además puedas tener, ¿no?, bien identificadas ya las matrículas por si tienes que pegarle otros sablazos. No es ya solamente la pretendida zona azul que va a ser de pago, sino que encima te permite tener más localizadas todavía esas matrículas. Todo va encaminado a eso, todo va encaminado a la recaudación, porque es verdad que ya entrando en el ejemplo más concreto de Rincón de la Victoria, tenemos un boquete financiero muy importante y con esta zona de bajas emisiones, ellos pues lógicamente pretenden recaudar bastante. Bueno, la deuda municipal de Rincón de la Victoria equivale al 130%, 131%, sí. 130% de su presupuesto. Y claro, Sí. bueno, pues todo lo que sea ingresar a costa del contribuyente, pues mejor, ¿no? Para Claro. paliar esa deuda. Ahora después vamos a hablar de la deuda, pero vamos a seguir con esta zona de bajas emisiones Sí. que es muy interesante porque, bueno, pues aparte de limitar la libertad de movimientos y aparte de discriminar al que menos tiene, porque Sí. efectivamente, normalmente la gente quiere tener un vehículo relativamente nuevo, quiere ir cambiando de coche. Muchas veces no lo hace porque no se lo puede permitir, con lo cual estás discriminando al que menos tiene. Es una medida Evidentemente. un tanto elitista, ¿no? Sí. Es que al final quienes legislan, pues sí tienen dinero para ese coche que le pueda poner A su ellos les etiqueta sobra. acero, claro, A ellos les sobra. pero las personas, es decir, la clase media, la clase media, La clase no media puede- está muy perjudicada. que cada vez es menos, o sea, Cada vez hay menos media. menos clase Cada vez media, menos clase cada media. vez hay menos clase media en España, que es una cosa que se están cargando. Pues esos son los grandes perjudicados. No van a poder moverse libremente por los municipios que puedan implantar esta zona de bajas emisiones. Y luego la alternativa, que quizá podría ser el transporte público, pues el transporte público Es no deficiente. es deficiente, no Sí, tiene sí. toda la calidad que debería de tener. Es que además, Entonces, fíjate tú, te dicen, apúntate a la movilidad sostenible, aquí en caso de Málaga Capital es Sí. de la EMT, ¿no? De la Empresa Municipal de Transportes. Y claro, yo me apunto, pero te voy a decir una cosa, pasa cada media hora entre semana y cada una hora los fines de semana y acaba pues a las 9 los fines de semana y a las 10 o las 9:30 entre semana, claro. No te da Pues- una flexibilidad importante. Y además, ojo, que cuando se avería uno, porque son solamente 2 autobuses, en el fin de semana es uno, por eso es cada hora. Son 2 autobuses la línea. ¿Y qué pasa cuando se avería uno? Pues no, lo normal es que no se reponga en el momento. Entonces, lo que ocurre es que te toca esperar el doble. Te puedes de esperar pues media hora, pues puede ser que esperes una hora. Pues mejorar el transporte público, Enrique, es una de las medidas de esa ley de cambio climático, ¿no? Para Pero esa luchar no se contra cumple. Claro, y esa no tiene régimen sancionador. Es decir, si Esa no- po- es si que esa no recauda, esa no recauda, esa cuesta dinero. Claro, si no implantamos la zona de bajas emisiones, es que estamos obligados, es que nos van a sancionar. Y no nos sancionan si no mejoramos el transporte público. Esto es todo un disparate. No, claro, el timo de la champita, es decir, zona de baja de emisiones, recaudar mediante multas, pero no mejorar el transporte público, porque eso sí que es deficitario, el transporte público nunca es rentable. Bueno, hay alguno que sí, no van al caso ahora, pero por ejemplo el cercanías de por allá por Fuengirola, bueno, es más rentable de España, ¿sabes? Va lleno, va como yo digo, como en Japón, ¿no? Como el metro de Japón, el metro de Tokio. Sobre esta zona de bajas emisiones, y hablábamos lo relativo a que, bueno, pues no persigue el objetivo que dice perseguir, porque ni se toma, por ejemplo, en Torremolinos no se han tomado las mediciones del propio Torremolinos. Nada, en Rincón Se tampoco, nada. han tomado las mediciones, se han tomado como referencia las de Marbella. Mm. Ah, No, aquí el contexto para esto es que, bueno, por supuesto que vamos a salvar el planeta. Luego no hablamos de las emisiones de otros países, ¿no? Extracomunitarios. Pero bueno, nosotros somos los pueblos costeros. Mira que somos los que- tontos, los lo- europeos, para que tú veas si somos tontos. Nosotros generamos un 7,7% de las emisiones a nivel mundial. Estados Unidos y China generan el 45%. Ya no metamos a Rusia ni a la India ni demás. O sea, Mm. ¿te das cuenta cómo somos tan idiotas de que emitiendo muy poquito queremos destruir nuestra propia industria automovilística, destruir el transporte privado, que ha sido, vamos, yo creo que ha sido uno de los mejores inventos de la historia? Es decir, el transporte privado, el vehículo, el coche, ha sido de lo mejor que le ha pasado al mundo a la hora de conectar a los pueblos, de encontrar empleo, de dinamizar la economía, ha sido de lo mejor. Y eso también se lo van a cargar. Hay un relato muy bien orquestado por las élites políticas que han hecho que el ciudadano medio, el ciudadano de a pie, renuncie voluntariamente a un mayor bienestar en aras de la sostenibilidad del planeta. Bueno, en 2030 Ese- no ese tendrás relato- nada, en 2030 no tendrás nada y serás feliz. Efectivamente, Eso dicen en el foro de Davos.
Davos. muy bien. Pues esa frase define muy bien esa ideología globalista. Eso sí, ellos, los que celebran el foro de Davos, van en jet privado, ¿eh? Bueno, claro, sí, que cada vez que tiene una reunión y vemos todos esos jets privados, todos esos coches, ¿no? De guardaespaldas, toda la comitiva que Bueno, y llevan. también Pero se eso, agotan las eso reservas no de contamina. prostitutas, ¿eh? Fíjate, los feministas también. También, sí, 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 sí. Es que Ábalos es feminista también. Ah, Escoge a su sí. mujer, a su novieta por catálogo, pero es feminista, ¿eh? Ojo. Bueno, Y Monedero también. Y Bueno, Errejón también. es que, bueno, el Son caso- todos feministas. todos feministas, pero luego... Y Pablo Iglesias coloca a su mujer, pero claro, cuando lo hace la mujer de... Cuando es la mujer de Aznar, Cuando la mujer de Aznar, sí, que sí por critica, cierto sí que es cuando una la suya. funcionaria de alto rango Sí. y con experiencia laboral y con una formación importante. Esta señora, pues sí, se estudió, pero nunca ejerció, la señora Montero, pero ahí no, eso no es, eso no es, por así decirlo, lo que hicieron con Ana Botella era lamentable, ¿no? Pero lo de Irene Montero no. Bueno, yo creo que todos estamos viendo lo que ocurre en Podemos, todos los escándalos que están saliendo de acoso sexual, de presunto acoso sexual, y al final, pues bueno, todo ese discurso, ¿no? que tenían de feminismo tan maravilloso, tanta ética política, tanto asaltar los cielos, pues al final era esto. Era acosar a compañeras de partido. O sea, es algo lamentable porque es que además, según las informaciones, ¿no? que van saliendo, era algo que se conocía, que en el seno del partido se conocía y que han preferido omitirlo, han preferido callarlo. Es realmente lamentable. Pues sin duda, además han mirado para otro lado y luego acusan de machista a todo bicho viviente. Es que es curioso, ¿no? Como decía aquel, predica, pero no practica. Haz lo que yo diga, no lo que yo Como haga. haz lo que yo diga y no lo que yo haga. Eso es muy típico de esta izquierda, ¿no? Y la Sí. gente, además, cuando tú le demuestras la contradicción, se ponen nerviosos y te lo niegan, ¿no? Dicen que es un bulo lo que estás diciendo. No, perdona, si lo ha dicho él. Todo es bulo. Todo su bulo. Todo es un Todo bulo. lo que no les gusta es un bulo y es fango. Y bueno, ya vemos al presidente del gobierno, ¿no? Cada vez que sale usa mucho esa frase, ¿no? No sé exactamente. El fango, dice. La máquina del fango, La ¿no? máquina del fango, eso es, la máquina del fango. Cada vez que hay algo que no le gusta, Fango el que dejó él en Valencia. Pues fango el que dejó en Valencia. Que si máquina del fango. Que si ultraderecha, que si bulo, no sale de ahí. Que si Franco, que si Franco, hombre, el Franco Modín. Franco Modín, Eso que no por- falte, ¿no? Eso por supuesto, van a hacer no sé cuántos Fíjate cómo se actos. distrae la atención, ¿eh? Te das cuenta cómo se distrae la atención de lo realmente importante, que es el empleo, que es Claro. la vivienda, es decir, lo que de verdad necesita la gente, ¿no? Bueno, pues o de riqueza, de creación de empleo, la economía, de esto no se habla. Lo que De se eso habla no se son habla. de chorradas. De chorrada, de chorrada. En este país llevamos desde que Zapatero llegó al poder, llevamos más de 2 décadas perdidas, no estamos en lo importante. Hemos reavivado los viejos odios de la guerra civil, un tema que ya estaba enterrado en esta sociedad, que de eso no se hablaba ya. Toda esa ideología de género tan perversa que también ha ayudado a dividir la sociedad. La izquierda desde 2004 encuentra rédito electoral en la división de la sociedad. Y eso es muy peligroso, eso es ver pasado muchos límites éticos. La izquierda que tenemos en este país, que yo creo que es la peor izquierda que hay en Europa. Pues sin duda. Sin duda, No te lo voy a negar, es la más perniciosa. la más corrupta, desde luego. Hombre, el Partido Socialista está, vamos, es el partido más corrupto de Europa. La gente se queda más que con el caso, a lo mejor, de los ERE, que es el más tocho, Sí, el más grande ahora de tenemos aquí de a corrupción. María Jesús Montero. Bueno, valedora de todas aquello. estas políticas. Claro. Sí, sí. Ella además recortó 16.000 millones en sanidad, por cierto, entre 2012 y 2018, cuando ella fue pues, consejera de salud y también consejera de Hacienda. O sea que, bueno, pues nada. Sí, muchos temas, pero no estamos en lo importante, efectivamente. Si te parece, para terminar esto que estamos hablando de la zona de bajas emisiones, vamos a hablar de lo que tu compañero José Rodríguez decía en el Pleno respecto a esto, ¿no? Es que es divertido. Él decía que ningún grupo político respondía a la pregunta de cuál es la consecuencia de no cumplir una ley que carece de carácter sancionador, de régimen sancionador. Y que bueno, que
que preguntaba él que en qué punto de la ley se establece que la zona de bajas emisiones tiene que imponerse en una zona comercial y no en zonas peatonalizadas. Claro. Además, de hecho, en las zonas comerciales sería, además, si el informe está bien hecho, de hecho, en Madrid, por ejemplo, se anula, o el tribunal competente anula la zona de bajas emisiones, todavía es verdad que no es sentencia firme, pero viene a decir que lo que hay que hacer es un estudio precisamente para que no afecte a la economía. Claro, es que son varios filtros. Primero, que no estamos obligados a zonas de bajas emisiones, como estamos comentando, y luego, en segundo lugar, ¿por qué lo pone en la zona comercial? Pues venga, lo vas a poner porque estás jugando a ser el más progre. Vale, el Partido Popular, el Partido Progre, lo compramos. Ponla en otra zona del municipio que no vaya a perjudicar a la actividad económica, pues hasta para eso son torpes. Bueno, pues tu compañero decía que la única consecuencia de no cumplir con la zona de bajas emisiones, pues sería la amenaza del ministro de Transportes, Óscar Puente, de retirar la subvención al transporte público. Y bueno, tu compañero José Rodríguez, el portavoz de Vox en Rincón de la Victoria, decía que no se puede hacer caso a las amenazas de los matones del PSOE. Y bueno, pues el portavoz socialista, Antonio Sánchez, amenazó, bueno, bueno, además pidió, vamos a escucharlo, venga, porque este señor pedía que, bueno, claro, que se lo iba a hacer llegar a Óscar Puente y que, bueno, que constara en acta y demás. Bueno, lo vamos a escuchar, a ver si tenemos este acceso. Un momento, a ver si podemos escuchar el audio. Lo estamos intentando, un momento. Vamos a escuchar las palabras del portavoz del PSOE, de Antonio Sánchez, relativas a esta cuestión de la zona de bajas emisiones y respecto a las palabras de tu compañero de José Rodríguez. Estábamos intentando que... Quiero hacer constar que como alcalde tenía que haber intervenido usted en las dos faltas graves de respeto que se han producido por parte de un portavoz hacia un ministro del Gobierno de España. Este salón de pleno no es el lugar para faltar el respeto, que además no es una falta de respeto, es casi la comisión de un delito. Y quiero que conste en acta que vamos a solicitar certificación de los dos puntos donde se han vertido esas afirmaciones gratuitas y absolutamente delictivas, o presuntamente delictivas, para darle traslado al ministro para que adopte las decisiones personales que crea oportuno. Bueno, ha saltado de que hemos hecho un pequeño montaje. He hecho un pequeño montaje sobre eso y ya saltaba la risa, pero a mí también me hace gracia porque yo lo que pienso es, pero vamos a ver, ¿qué vivimos? ¿En una dictadura de ofendiditos o qué pasa? Es decir, que cuando tú a alguien lo calificas, te puede gustar o no el tono o lo que tú quieras, pero no es un delito llamar matón a alguien, igual que no es un delito que él te diga ultraderecha o que él te diga... Bueno, a mí el Partido Socialista... fascista. A mí el Partido, no es un delito. El Partido Socialista me interrumpe cuando yo hablo pleno tras pleno, cuando se habla de violencia de género. Ahora la última vez del 8M, como no les gusta lo que se dice, como no pueden rebatir, como no tienen argumento, porque es que es todo mentira, es toda una nebulosa que le han metido en la cabeza, que solo engaña a alguien que tenga un grave problema de raciocinio, todas estas leyes de género, todo esto, es todo una chorrada, es todo mentira, y se gastan ingentes cantidades de dinero en chiringuitos y demás, pues tratan de interrumpir. Son unos llorones y se ponen a gritar. Me ha parecido un llorica. A decir, la última vez escuché, no lo escuché bien, que yo no tendría que intervenir por no sé qué declaración de la ONU. Y digo, ¿qué estás hablando? Que si delito de odio, que si tal. Entonces, el nivel es que es ese. Me parece de delito es intentar coartar la libertad de expresión de la gente. Me parece profundamente totalitario. Por supuesto. Y bueno, dice que va a archivarse, que va a ir a archivarse a Óscar Puente por haberle llamado matón. ¿Pero qué está hablando este hombre de acciones legales oportunas? O sea, es que de verdad que yo no veo delito por ningún lado. Yo veo un adjetivo calificativo que me parece muy acertado para lo que representa Óscar Puente. A él puede ser que no le gusta lo que diga del ministro del Twitter, que lo único que hace es... por cierto, se mete con todo el mundo. Claro. Y luego a él no se le puede mete decir... y bloquea y bloquea al que se mete con él. O sea, claro. Es que, fíjate, tiene la piel muy fina. Es lo que yo veo. Que aquí solamente pueden descalificar o decir de alguien lo que les dé la gana el Partido Socialista. Pero luego a ellos no se les puede decir nada. Todo eso viene, Enrique, de una superioridad moral que tiene la izquierda desde hace ya mucho tiempo, al menos 2 décadas, lo que venimos comentando, de que se creen mejores personas. Es que es así. Volviendo al tema de las zonas de bajas emisiones, pues bueno, ellos son
son los que van a salvar el planeta, y parece que los que estamos en contra de esa zona de bajas emisiones nos queremos cargar el planeta. Con el tema de la inmigración, pues bueno, ellos son los solidarios, nosotros no. Es así, No, es una está claro, y los inmigrantes superioridad. se mueren en el mar gracias al efecto llamada. A efectos de llamada y mueren miles. Todas las connivencias de la ONG de tráfico de inmigrantes con las mafias. Con las mafias, efectivamente. Con la mafia de tráfico ilegal de personas. Pues bueno, cuando no tienen argumentos, pues ya está, intenta interrumpir, has cometido un delito, bueno, me voy a chivar al ministro, ya veremos el ministro. Sobre la zona de bajas emisiones, los ecologetas, como yo los llamo, son los mismos que cuando, por ejemplo, no llueve, dicen que hay cambio climático, por cierto, ha asistido desde la glaciación, pero cuando llueve también dicen que hay cambio. Claro, es que el comodín sirve para todo, tienen varios comodines. Tú no arreglas las infraestructuras, no haces las infraestructuras necesarias para evitar inundaciones, no limpias los cauces de los ríos, no quitas las cañas para que no haya tapón en el río y se desborde. Es decir, tú no lo haces, pero y entonces la culpa de que luego muera gente es del cambio climático. Fíjate qué curioso, ¿no? Todo es el cambio climático. Los que conducimos coches somos, en fin, odiamos el clima. Odiamos el clima, odiamos el medio ambiente y, bueno, en fin, es un despropósito. Además, lo digo, los mismos que van al foro de Davos ahí con sus jets privados y luego van dando lecciones, que eso contamina muchísimo más que un vehículo particular, ¿no? Pero burradas más, ¿no? En fin, es que es absolutamente impresentable, ¿no? No, mira, se me ha ocurrido, hablando de Óscar Puente, no sé por qué se me ocurrió hasta ahora, que representan un poco a la izquierda neandertal, ¿no? Anclados en el pasado, anclados en que van a salvar el planeta, en que es lo que representa al final, y ese relato, que es verdad que han construido un relato que ha hecho que, muchas personas... Has vinculado neandertal a Óscar Puente. Madre vaya mía, a ser que Antonio Sánchez, el portador del PSOE allí en el nos de esté Rincón, oyendo. te esté oyendo y te vaya a regañar. Te vaya a decir que has cometido un delito, que has hecho una actuación, como decía, lo decía antes en el vídeo, decía que era delictivo. Que era delictivo. Que era presuntamente delictivo. Y digo, bueno, yo no sé este señor si se ha leído el Código Penal alguna vez. Son unos llorones, Enrique, porque cada vez que no tienen argumento intentan interrumpir, que si delito, que si bulo, que si máquina del fando, que si delito de odio, eso lo dice mucho, eso me lo dicen mucho a mí en concreto, cuando hablo, o sea, la última intervención que tuve en el 8M y hablaba del efecto que tiene la inmigración ilegal, en concreto la procedente de países musulmanes que traen sus costumbres consigo, donde en esas sociedades, que es verdad que no lo he inventado yo, la mujer vale menos que una cabra, y vinculaba el aumento de agresiones sexuales a inmigrantes procedentes de esos países, pues no, oiga, es que hay datos, es que eso es así, es que la mitad de las agresiones sexuales no la cometen españoles, cuando los inmigrantes representan, creo que 13%, 12% de 13%, 12% de la y cometen población. casi el 50% de los pues digamos, hombre, de ese tipo de delitos. y que me pretenda solucionar este problema con un punto violeta y un curso de educación sexual, pues mira, quizás punto violeta del cual algunas se forran, por cierto. Bueno, los puntos violetas los tendrían que poner la sede de Podemos. Vamos a empezar por ahí, Víctor. Sí, pero el caso es que se utilizaba para, en fin, la gestión de esos puntos violetas. Sí, hubo personas vinculadas al Partido Socialista que, bueno, pues que se lo llevaban calentito poniendo, en fin, puntos violetas, digamos, en ciudades cuyos ayuntamientos eran del Partido Socialista. Bueno, 200.000 euros me parece que era la cantidad, lo digo de memoria. Y bueno, pues decía que claro, que había que ella o su compañera tenían que trabajar. Al final han generado una industria política. Es que hay mucha gente que vive de los chiringuitos estos de género, de feminismo. Además, esto está judicializado, ¿eh? Sí, y han creado toda una industria. Hay mucha gente que vive de eso. Bueno, hablando en fin, de las broncas que os echa el Partido Socialista, pues me acuerdo hace ahora unos 5 años, ya me acuerdo que José Rodríguez, tu compañero, en fin, le afeó al PSOE que en ese gobierno balear, presidido por el PSOE y apoyado por Podemos, bueno, pues mirara hacia otro lado con la prostitución de menores. En concreto, el tuit que puso en su día José Rodríguez fue que, pues relativo al Partido Socialista, han robado, secuestrado, violado y asesinado a lo largo de su historia, pero la prostitución de menores creía que era demasiado hasta para el PSOE. Y saltaron todos los ofendiditos a decir que tenía que dimitir, que, bueno, en fin, que había que reprobarlo. Yo creo que aquí lo que ha dicho es simplemente enumerar hechos. Es verdad que el Partido Socialista ha robado, es cierto, está condenado por ello.
Es verdad que en la guerra civil o previo a la guerra civil se violaban monjas, por ejemplo. Sí. Es verdad que asesinaban, porque aparte de tirar, desbarrancar a cualquier persona que, en fin, que tuviera un negocio, una propiedad o lo que fuera, pues era un malvado. También asesinaron al líder de la oposición, a Calvo Sotelo, el líder de la CEDA, de la Confederación Española de Derechas Autónomas, pues unos 10 días, me hablo de memoria, unos 10 días antes de la guerra civil, 2 semanas me parece, Sí. también lo asesinaron. Entonces, decir esto es relatar la historia, no es insultar, no es un delito de odio. Es que todo eso está documentado. Es que todo eso es verdad. Entonces va siendo hora de que la izquierda se vea ante el espejo, que se vea quiénes realmente son. Es que tiene todo este discurso. Ellos son los que han reavivado estas viejas rencillas, estos viejos odios que vienen de la guerra civil y de todo ese periodo, y son los que más tienen que callar. Es que habría que ver si la guerra civil empezó en el 36 o empezó mucho antes, porque muchos historiadores dicen Golpe de Estado en el 34, claro, por parte del PSOE, claro. en Asturias. Es que sí, vamos a hablar Atentaron contra la propia República. Vamos a hablar de toda la historia. No, es que ellos quieren reabrir, ellos hablan de memoria histórica. Pero solo lo de Franco. Solo de Franco. ETA, por ejemplo, no. ETA no, es Solamente, memoria histórica. y ahí están aliados con Ni la Bildu. preguerra civil tampoco es memoria histórica. Claro, pero si vamos a hablar de un periodo histórico concreto, vamos a hablar de todo el periodo, no de los hechos concretos que a ti te interesan. Solo del 39 al 75. Solo el 39 Eso es al lo único 75. que le interesa al PSOE, pero lo del 36 hacia atrás o lo del 75 hacia adelante no le interesa tampoco hablar de ETA, ni hablar de, en fin, de sus pactos, y es que les debería dar vergüenza, sobre todo al señor Pachi López, ¿no?, el portavoz del PSOE en el Congreso, que encima que él llevaba los ataúdes de sus compañeros al hombro y ahora pacta con ellos, en fin, y permite que esa ley de memoria totalitaria, la ley de memoria histérica, la redacten o la modifiquen los señores de Bildu, Un partido los que herederos de ETA. en las últimas elecciones municipales llevaba en sus listas Condenados por delitos de sangre. Condenados por delitos de sangre. Y con ese pacta el gobierno de PSOE. Es socio. Pero vosotros sois la ultraderecha peligrosa, malvada, que hace, en fin, que habría que borrarla del mapa. No sé, yo es que me parece tan osado ser así cuando tienes, o sea, das vergüenza lo que haces. Sinceramente, no se puede justificar pactar con un partido como Bildu. No se puede. Mira, ya podemos entrar que si Puigdemont, que si Oriol Junqueras, lo que tú quieras. Pero ya un partido como Bildu es que debería estar totalmente, vamos, debería estar ilegalizado. Es que básicamente. el PSOE es un partido que tienes, y Pedro Sánchez Colquedo tiene secuestrada la soberanía nacional, la voluntad popular, porque al final está en manos de aquellos que quieren destruir España. ¿De quién depende ahora mismo el gobierno de Pedro Sánchez? De un prófugo, principalmente, de un prófugo de la justicia, y de Bildu, de esos personajes, de ETA. Pues eso es lo que tenemos ahora mismo. Eso es lo que tenemos. Personas que siguen amedrentando, que, bueno, he intercambiado ahora un par de WhatsApp con la secretaria provincial que tiene mi partido en Vizcaya, que sufren un acoso permanente a sus mesas informativas, que la han sufrido, sin ir más lejos, este fin de semana pasado. Está ahí también Ignacio Garriga con ellos, porque tiene que ir a los tribunales a declarar por ese acoso. Pues con esas personas que echan de menos el tiro en la nuca con quien pacta Pedro Sánchez. Pues eso es cierto. Y sin embargo, vosotros sois los que tenéis que ser ilegalizados. Es que es curioso, el mundo al revés, ¿eh? Bueno, vamos a hablar de un tema un poco, voy a decir, no sé si es más agradable porque tampoco lo es, pero es lo que toca. Bueno, el pleno del ayuntamiento, el pasado viernes, el pasado jueves. Pasado jueves. Sí. El último jueves de cada mes, a no ser que al alcalde le venga mal. Que entonces se hace otro día. Bueno, el pleno del ayuntamiento aprobó la refinanciación de la deuda municipal. Sí. Claro, a uno podrá decir, bueno, pues refinanciar la deuda es bueno, está más cómodo para pagar, ¿no? Pero claro, no es el caso. Eso es lo que significa es pues seguir estirando el chicle, ¿no? Parece que la única manera que tiene este ayuntamiento de tener liquidez es patada hacia adelante, refinanciación tras refinanciación, que no te quitan la deuda sigue estando ahí a largo plazo y lo que aumenta el pago de intereses. O sea, el equipo de gobierno debería de intentar reducir la deuda, no pagar más por ella. ¿Qué es lo que pasa? El ayuntamiento en el año 17, le digo, pues poniendo un poco en antecedentes, se acoge a un fondo de ordenación por un problema, al parecer puntual que había, ¿no?, de liquidez con 3 operaciones de crédito muy concretas.
Estas operaciones, bueno, posteriormente se refinanciaron y llegamos ahora a 2025, 8 años después, que seguimos acogiéndonos a ese fondo año tras año. Vamos refinanciando constantemente y lo que hace es aumentar el pago de intereses, que al final, ponía yo el ejemplo en el salón de pleno, que al final la deuda es algo material, digamos. Sí, una deuda tiene el traslado en un bien concreto que le prestas a la ciudadanía, en un servicio concreto, pero el interés, ¿qué es? El interés es sumo, el interés no es nada, el interés es el castigo a esta mala gestión que se está haciendo. El interés ha pasado ahora con esta refinanciación. Estaban al 0% y ha pasado al 2,71%. Es verdad que financiarte al 0% siempre está bien. Pero cuando ya va con intereses, claro, el año pasado fue al 2,69 y este año al 2,71. Lo que hemos refinanciado este año, que son 1.200.000 euros, cuando pasen los 10 años, se habrá pagado un total de cercano a los 200.000 euros de intereses, creo que 180.000. O sea, es una cantidad. Es un dinero importante. Es un dinero bastante importante y es una operación. Hombre, a Chiqui Montero no le parecería mucho, porque ella diría que 2.000 millones no son nada, Chiqui. Eso no son nada. Eso coger la tijera. Hace 2 hospitales, pero no es nada, ¿eh? Pero nada. Entonces parece que la única manera que tenemos, esto, al final, ahondando un poco más, estas son las políticas cortoplacistas, no solo en mi ayuntamiento. Yo creo que en otros muchos, que ha tenido el bipartidismo. No se mira a largo plazo, ¿no? La deuda ya que se la coma otro, que se la coma el que venga después. Hay alternativas a esta refinanciación constante y yo decía de hacer de verdad una auditoría exhaustiva para identificar áreas de gasto innecesarios, que por supuesto que la hay en todos los ayuntamientos, posibles irregularidades, pero eso no se hace. Un plan de ajuste, que eso sí lo llevábamos, las alegaciones a presupuesto, un plan de ajuste ambicioso de contención de gastos, revisar los contratos con proveedores externos para reducir. Hay muchas alternativas, todas válidas, todas que no sean esta refinanciación que al final supone pagar más por la deuda. Al final la ciudadanía de Rincón de la Victoria va a pagar más por esta refinanciación. Porque habíamos hablado de eso, que si esa deuda, esa parte de la deuda, que decías que era 1.200.000 euros, estaba financiada al cero. Está financiada al cero. Y ahora se va a pagar un 2,71, que a los 10 años, cuando hayan pasado los 10 años, se habrán pagado 180.000 euros en intereses. Son creo que 24.000 euros este año, 31.000 el que viene, así hasta 180.000 euros. Respecto de esta refinanciación de la deuda, la posición de los distintos partidos, entiendo que vosotros votasteis en contra de esa refinanciación. Sí. ¿Los demás qué hicieron? Nosotros votamos en contra, el Partido Socialista se abstuvo, intervino en... Bueno, yo tengo una teoría que no le voy a decir aquí de quién interviene en segunda intervención, pero como el señor Sánchez me estará escuchando para archivarse a Óscar Puente, pues ya va a sacar la conclusión. Señor Antonio Sánchez, portavoz del PSOE en el Rincón de la Victoria. Él sacará la conclusión. Ellos se abstuvieron, pero vamos, por el argumento que dio, bien podría haber votado un sí, porque al final es un tipo de política que se está haciendo con la deuda. A le encanta endeudarse, eso sí, está claro. Le encanta. Una cosa que, vamos, Pedro Sánchez quiere la deuda en miles de millones, la deuda nacional, y bueno, pues evidentemente sus acólitos siguen sus pasos. Voto que no con Rincón, y por mi pueblo no recuerdo ahora mismo el sentido del voto que tuvo. Yo no sé si voto a favor. Al final con esta refinanciación, si es que es lo que comentábamos también del otro día, es que al final todo está unido una cosa a la otra. ¿Tú ves normal que salte la alerta antifraude de un banco cuando te carga el nuevo recibo de IBI? Pues eso ocurre cuando no puedes tener una fiscalidad justa. ¿Y por qué no puedes tener una fiscalidad justa? Entre otras cosas, por estar acogido a este fondo de ordenación y no hacer las reformas estructurales de gestión que necesita el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria. Al final todo va unido. Bueno, de hecho, el otro día también había otra cuestión que reclamaba tu compañero, que era, que denunciaba más bien, relativo pues a los contratos menores, que se pueden llamar, vulgarmente contratos a dedo, porque no requieren un concurso. Sí, y que alcanzan casi el 10% del presupuesto. Del presupuesto, sí. Cantidad. No, pero es que además, desde el año 19 o el año 20... lo que ha subido en los últimos 3 años ese tipo de contratos es pues el doble, más o menos. Es decir, yo te digo, las cifras son contratos menores, 2,6 millones 2019, 2,35 millones 2020,
Y luego, pues en 2022, 2023, 2024 son 5 millones, 5 millones y medio, 4,75 millones, es decir, el doble en contratos menores. Y hablamos de dinero, ¿eh? Hablas tú que 200.000 euros de dinero, pero es que esto es 2 millones y medio de euros, que es todavía más. Y más para un ayuntamiento que, como digo, está endeudado, que no... Sí, Lo que no sé es cómo no está intervenido, porque además el pago medio a proveedores no está en los 30 días de no, media. El pago medio a proveedores Está en 59, me parece. no está en los 30 días, está en 59. Y bueno, ya que has dicho lo de intervención, yo estoy esperando a ver qué liquidación nos va a venir de 2024. Que la tendremos en abril o mayo, porque la liquidación del 23, o la liquidación es el realizado, para que se me entienda, un presupuesto es una previsión de ingreso y gasto, y un realizado, ¿no? Pues cómo ha transcurrido, ¿no? El curso económico. La liquidación del 23 fue nefasta. No se cumplía la ley de estabilidad presupuestaria, teníamos un remanente de tesorería negativo, dicho por intervención, mucho que el alcalde diga, porque el alcalde tiene, lo hemos bautizado, mi compañero y yo, el turno de las mentiras. Él puede intervenir cuando quiera y no hay derecho a réplica. Se incumplía también la regla de gasto. ¿Qué es lo que pasa? Las reglas fiscales desde el COVID pues llevan suspendidas todos estos años, pero ahora entran en vigor. Entonces, si incumplimos la regla de gasto, si incumplimos la estabilidad presupuestaria, si es negativa, vamos a estar obligados a implantar un plan de viabilidad económico-financiero, que es lo que yo llevo diciendo plan de ajuste. Claro, que es lo que yo llevo diciendo toda esta legislatura. Es decir, vamos a ser un poco proactivos, no vamos a esperar a estar obligados por ley para tener ese plan. ¿Tú sabes lo que yo me he dado cuenta de los ayuntamientos que prevén que van a ser intervenidos? ¿Sabes lo que hacen? Sorpréndeme. Pues muy sencillo, dice, ya que me van a intervenir y me van a obligar a cerrar el grifo, pues antes de me dedico a gastar. Me dedico a gastar como si me hubiera mañana. Es así. Algunos lo hacen. Bueno, yo voy a ser un poco más cauteloso que tú y me voy a esperar a la liquidación del 24. Yo quiero ver la liquidación del 24 porque, hombre... ya que me van a intervenir, pues ahora me pongo a gastar. Viendo cómo estamos, en fin, es muy posible que... Me recuerda al PSOE de Zapatero. El PSOE de Zapatero, yo recuerdo que cuando venía, digamos, esa crisis, ¿no? Esa desaceleración económica y tal y cual, como la llamaba él, bueno, pues en ese momento él se dedicó a gastar más y a incrementar la deuda. El tío, en vez de decir, bueno, vamos a hacer recortes o lo que sea para estabilizar las cuentas, ¿qué va? Se dedicó a gastar, pues, y como sabía que la patata caliente se le iba, porque las encuestas estaba hundido y iba a gobernar el Partido Popular, pues dijeron, bueno, pues aquí a gastar todo lo que se pueda y más, y sobre todo regalando ordenadores o lo que fuera que quisieran regalarle a la gente. O sea, esto es verídico, o sea... Es que te iba a decir lamentable, pero ¿qué te va a esperar el Partido Socialista? Es que es un modo operandi, ¿no? O sea, lo raro sería lo contrario, que fueran responsables y hubieran tenido medidas de contención de gasto, pero es que eso va en el ADN. Eso no le gusta al PSOE. Al PSOE le gusta gastar. Un partido que ha robado tanto a lo largo de su historia, ¿cómo no va a querer gastar? Aunque la situación económica sea la que sea, Enrique. Pues fíjate tú que hablábamos de fiscalidad y claro, decimos, ¿cómo se ha llegado a esta situación, ¿no? Es decir, por ejemplo, los contratos menores tienen su... Es legal, efectivamente es legal, pero bueno, según se puede estar en contra de que esa práctica sea habitual. Pero habría que taparse un poco, habría que tener más transparencia, implementar mecanismos de control, un sistema dinámico de adquisición que se pueda concurrir en igualdad de oportunidades. Y bueno, sobre todo, en fin, no quiero entrar en un terreno pantanoso, pero bueno, viene en la nota de prensa, yo creo que no es de recibo, yo creo que la ciudadanía no entiende que un excargo de confianza del Partido Popular sea una de esas personas que más se beneficia de esos contratos menores. Entonces, vale que sea legal, y yo no estoy diciendo que sea ilegal, por supuesto que no. No, pero estéticamente no. Pero en política... La estética es importante. Tienes que ser un poquito más pulcro. Como se suele decir, la mujer del César no solo tiene que serlo, sino parecerlo. Sí, no parecerlo, exactamente. Y eso no parece. Y hay unos límites éticos que, hombre, yo creo que a la ciudadanía no le sentará eso demasiado bien. Y además, sobre todo porque una veces yo tiendo a dudar, ¿no? Tiendo a dudar de cuando hay gasto público, tiendo a dudar que todo, como se suele decir, ¿no? El gobierno de España... Porque al final creas una red clientelar, con estas cosas creas una red clientelar. El gobierno de España, tú sabes lo que suele decir, ¿no? Que todo va a sanidad y educación. No, a sanidad y educación. Mentira, obviamente. En el mejor de los casos va a burocracia, pero me temo que tampoco va a burocracia, va a otro aspecto que... El caso es que la deuda en el rincón se ha incrementado. Es decir, Sí. desde que hubo un gobierno cuatripartito, ¿verdad? Sí. Que redujo la deuda de, si no me equivoco, de unos 60 a unos 50 millones.
¿verdad? Sí, se ha ido Y incrementando. se ha ido incrementando ahora hasta los 75 millones. Los 75 millones teniendo en cuenta la cuenta comercial. A ver, ahí tiene mucho que ver también, y yo eso se lo reconocía al concejal de Hacienda, el tema de la expropiación, en concreto la expropiación de la Cueva del Tesoro, que es una chapuza. No se tendría que haber expropiado porque está declarado bien de interés cultural por la Junta de Andalucía, y que nos supone un total entre intereses y capital, bueno, hay un plan de pago, son varios años, de 7 millones de euros, nada menos. O sea, eso está ahí detrás, pero no solamente son las expropiaciones. Yo ponía el ejemplo de que todos en nuestra economía doméstica vamos a llevar a nuestra economía doméstica. Yo creo que estarás de acuerdo en que al final lo normal es que siempre, cada mes tenga algún imprevisto. No hay meses que no tengan ningún imprevisto. Yo lo que quería decir con esto es que si no fueran las expropiaciones, serían otra cosa. Cuando tú no tienes un plan de viabilidad, cuando tú no tienes un plan de ajuste, suceden estas cosas. Te viene una expropiación, te viene cualquier otra cosa que hace que aumente la deuda y no tienes arma. Tu única arma es la patada hacia adelante. Refinanciar y más intereses, y que ya sea otro el que haga lo que tenga que hacer. Bueno, yo no lo hago, que no se me echen encima. En cualquier caso, para pagarlo hay que acabar subiendo tasas e impuestos, efectivamente. Claro, es que al final toda esta mala gestión que se está haciendo la pagan los ciudadanos de Rincón de la Victoria con esa tasa de terraza al 300%. Es decir, ya no solamente la hostelería se va a ver perjudicada por la implantación de la zona de bajas emisiones, sino que además ya le sube la tasa de terraza un 300%. Un IBI que va a subir de media entre el 15-20% dependiendo de la vivienda, que como ha derogado la bonificación del empadronamiento, sube un montón. Esa nueva tasa de basura, el tasazo de basura, que sí, que tenemos al amigo Pedro Sánchez, ¿no? Que bueno, esto viene en cascada y se lo ha hecho al ayuntamiento, pero el Partido Popular, y esto hay que decirlo, entre tasa de basura, que sí en Europa. Entre tasa de basura e impuesto de bienes inmuebles subiría más de un 30%, ¿no? Sí, el recibo medio. Claro, si lo ponemos conjunto sube más de un 30%. Entonces, al final, tenemos una fiscalidad en Rincón de la Victoria agobiante. Tenemos una fiscalidad que luego no se traduce en unos servicios públicos de calidad. Llevamos ahora, desde mi grupo municipal, una estrategia en este 2025 de visitar zonas muy concretas de Rincón de la Victoria, que recibimos muchas demandas, muchas quejas, que ve que el ayuntamiento no se preocupa por ello, que no hay nada, y la verdad es que estamos consiguiendo bastantes cosas, porque las cosas que no... Por ejemplo, al tema de recogida de basura, y las cosas, de las calles, etcétera, ¿no? Y las cosas que no se han conseguido arreglar, pues bueno, está en estudio, pero parece que al ayuntamiento, en un municipio de más de 50.000 personas, presupuesta para 30.000. Hay una cantidad de personas considerable que viven quizá en urbanizaciones, en barrios más alejados del casco urbano, que no tienen esos servicios. Entonces se paga mucho y se recibe muy poco. Y todo esto es consecuencia de una mala gestión con la deuda municipal. Bueno, en este caso el tema de la deuda, el tema de los impuestos, también hablabas de esa tasa de basuras. Bueno, efectivamente Pedro Sánchez, en fin, ha aprobado una ley que tienen que aprobar que los ayuntamientos tienen que implantar, pero claro, cada ayuntamiento puede implantarla como le dé la gana. Es decir, uno puede coger y decir, bueno, yo ya tenía, hay ayuntamientos como el tuyo tenían ya, digamos, una tasa de basuras. La que entra es la tasa de residuos, que sustituye a la tasa de basuras. Otros ayuntamientos no tenían tasa de basuras y lo tenían incluido, por así decirlo, aunque es vulgarmente aceptado, dentro del IBI. Entonces tú puedes coger y decir, bueno, si solamente tenías el IBI, en este caso no, si solamente tenías, digamos, un cargo de IBI, bueno, pues si tienes que desglosarlo y hacer dos tasas distintas, bueno, pues bajas el IBI y apruebas la tasa de basura. Y equilibras más o menos el pago. Es que ese es el juego de trilero que han intentado hacer. Digo, intentado porque al final a la gente le llega el recibo, ¿no? Y verá, ¿verdad? Por mucho que yo le diga, han bajado del 0,68 al 0,66 el IBI. Ellos salen diciendo, hemos bajado el IBI para compensar la tasa de basura, que esos 2 puntos no lo compensan. Ese 0,02 no lo compensan, sí, pero bueno, lo hace más asumible, pero es que luego aprovecha la coyuntura y derogan la bonificación al empadronamiento, que llevarían varios años queriendo derogarlo, y ahora han encontrado la coyuntura perfecta para hacerlo. Entonces, al final, no solamente tenemos ese tasazo de basura, sino que el IBI aumenta, pues, lo que te comentaba antes, entre un 15 y un 20%. O sea, cuando te salta la alerta antifraude del banco, ¿no? Pues ya sabe que el recibo que te viene es un poquito caudaloso, pues ya está. Pues, Carlos, hasta aquí hemos llegado. Se nos acaba el tiempo. Va a entrar la emisión nacional con el informativo de Juan Pablo Polvorinos. Así que, bueno, pues nada, agradecerte que
que hayas venido aquí a los estudios de radio para compartir este rato de charla sobre, bueno, pues la actualidad de Rincón de la Victoria, aunque de vez en cuando toquemos algún palo a nivel nacional porque la ocasión lo merece, ¿verdad? Efectivamente. Pues muchas gracias, Enrique, y hasta el próximo día. Bueno, pues nos vemos próximamente. Les dejamos con la emisión nacional. Hasta ahora.